Desde que comenzó la pandemia, ha surgido todo un panorama de síntomas que persisten y que tienen a mucha gente desconcertada. En este análisis vamos a desmenuzar los datos, las controversias y las divisiones tan profundas que existen alrededor de las secuelas neuropsiquiátricas post-COVID. Niebla mental, ansiedad, fatiga. ¿Suena familiar? Son términos que, de repente, se han vuelto demasiado comunes. Hoy vamos a investigar dos conjuntos de datos que son muy diferentes, pero que intentan explicar este mismo fenómeno. Y esto nos va a llevar a preguntas claves sobre la ciencia y, sobre todo, sobre la confianza. Muy bien, vamos a empezar por el punto de partida que quizás es el más conocido: los síntomas que se han observado en pacientes tiempo después de haberse recuperado de una infección por COVID-19. A ver, lo que tenemos aquí es un metaanálisis, o sea, un estudio que junta los resultados de muchos otros estudios. Y el punto clave es este: una parte bastante grande de la gente que tuvo COVID-19 sigue reportando síntomas meses después. Casi un 28% con problemas de sueño, un 24% con fatiga y, ojo, un 20% con deterioro cognitivo que se puede medir. Estos números establecen una conexión muy clara entre la infección en sí y los problemas neuropsiquiátricos a largo plazo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la historia no termina ahí. Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda y ver un conjunto de datos totalmente distinto. Este no viene de estudios clínicos controlados, sino de los sistemas donde la gente reporta efectos de las vacunas. Y, como se imaginarán, presenta una perspectiva que ha generado una controversia enorme. Ok, para poder entender los datos que vienen, es importantísimo saber de dónde salen. El VAERS es un sistema de vigilancia pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente cualquier persona puede mandar un reporte. Está diseñado para hacer una primera alerta, para detectar posibles señales, pero no para probar que una vacuna causó algo. Es una fuente de datos muy diferente a un estudio clínico formal. Y esta es la métrica clave que se usa para analizar todos esos reportes. Se llama razón de reporte proporcional, o PRR. En palabras sencillas, lo que hace es comparar qué tan seguido se reporta un problema para una vacuna nueva contra qué tan seguido se reportaba para otras vacunas de toda la vida. Y aquí está la regla de oro, establecida por las propias agencias. Un PRR de 2 o más se considera una señal de seguridad, o sea, una bandera roja que dice, oigan, aquí hay que investigar más a fondo. Bueno, pues vamos a ver la primera señal. Al comparar los reportes de deterioro cognitivo para las vacunas de COVID-19 con los de las vacunas de la influenza, el análisis de VAERS arroja este número: 118. 118. Recordemos, la señal de alerta oficial se prende en 2. Esta cifra es casi 60 veces más alta que ese umbral. Y el patrón se repite. Si vemos los reportes de enfermedad psiquiátrica en general, la misma comparación da un PRR de 115. De nuevo, es un valor altísimo si lo comparamos con la línea de seguridad que las mismas agencias reguladoras establecieron para justificar una investigación. Y por último, para la categoría más grave de todas, la de suicidio y homicidio, el PRR es de 80.1. Miren, independientemente de cómo se quieran interpretar estos datos, lo que es innegable es que representan señales estadísticas que, según los propios estándares oficiales, son alarmantes y exigen como mínimo una explicación. Esta cita, sacada de una de las fuentes, nos sirve de puente para el siguiente capítulo de esta historia. Porque claro, la existencia de estos datos tan diferentes, tan opuestos, ha echado leña al fuego de las acusaciones de ocultamiento y ha dañado mucho la confianza en las instituciones de salud. Esto ya va mucho más allá de un simple debate científico. La investigación se tiene que ampliar para incluir acusaciones de manipulación de datos y hasta de fraude institucional, lo que complica el panorama de una manera tremenda. Los investigadores que se han metido a fondo a analizar la base de datos de VAERS señalan varias cosas que les parecen raras. Por ejemplo, casi el 8.5% de los reportes les falta la fecha de vacunación, y eso hace que queden fuera de los análisis automáticos. Además, se ha visto un aumento masivo de reportes que dicen tipo de vacuna desconocido. Según los autores de la fuente, esto parece un intento de diluir o de esconder las señales de seguridad. Y para que veamos cómo esta desconfianza sistémica tiene consecuencias en el mundo real, chequen este caso. Se trata de una práctica llamada upcoding. En español, simple y llano, inflar diagnósticos en un expediente para poder cobrarle más a los seguros o al gobierno. Se acusó a Kaiser Permanente de presionar a sus médicos por casi una década para que hicieran esto, muchas veces sin que los pacientes tuvieran la menor idea de que les habían agregado diagnósticos bastante graves a su historial. La magnitud de este problema se refleja en esta cifra. Kaiser aceptó pagar $556 millones para resolver estas acusaciones de fraude. Y este caso ilustra un problema todavía más grande.
Cuando las instituciones ponen las finanzas por encima de la integridad de los datos, la confianza en todo el sistema se va por el caño. Este choque entre datos conflictivos y la creciente desconfianza no se ha quedado nada más en el ámbito científico. Se ha transformado en una batalla política y legal durísima que está cambiando las reglas de la salud pública en Estados Unidos. Basándose en las tendencias que se ven hoy, las fuentes proyectan un escenario para el 2026 que describen como una guerra civil de políticas públicas. De un lado, una nueva administración federal con ganas de cambiarlo todo, y del otro, una coalición de estados que defienden las políticas que se establecieron durante la pandemia. En este posible escenario de enero de 2026, la nueva administración federal implementa cambios drásticos. Con Robert F. Kennedy Jr. al frente de la Secretaría de Salud, los CDC dejan de recomendar para todos las vacunas de ARM para niños y lo cambian a una categoría de decisión compartida entre el médico y la familia. Además, reducen el número total de vacunas en el calendario infantil recomendado. La respuesta es inmediata y es durísima. Un mes después, una coalición de 15 estados demanda al gobierno federal. Su objetivo, forzar a los tribunales a que anulen estos cambios y se reinstauren las guías de vacunación de antes, argumentando que la nueva postura es anticientífica y un peligro para todos. Y esta tabla, la verdad, ilustra el conflicto a la perfección. Tenemos tres posturas que chocan. A nivel federal, un enfoque descentralizado, que le da más peso al consentimiento informado. A nivel estatal, en lugares como California, se defiende con todo la recomendación universal. Y en medio, organizaciones enormes como Kaiser Permanente, que se alineen con las políticas estatales, creando un mosaico de reglas súper complejo en todo el país. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad es inquietante. Ya vimos los datos de la infección, las señales de alarma en los sistemas de vigilancia, las acusaciones de fraude y una fractura política profundísima. La pregunta ya no es solamente qué dicen los datos, sino ¿cómo se supone que empecemos a reconstruir la confianza en un sistema que parece estar tan profundamente dividido?